Primero les quiero poner un video. La educación ambiental es para todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el superior, y es para toda la vida. Desde la infancia misma, la relación de los bebés, de los niños con el entorno natural, el respeto a la naturaleza, y luego los jóvenes que tienen que hacer una serie de proyectos. He visto varios proyectos que se están haciendo. Son muy buenos, pero son insuficientes, porque tienen que tener una cadena hacia dónde llegan y qué impacto tienen con la comunidad. Entonces, como no hay este impacto, ahí se queda. Lo más importante en todo esto es que la juventud, los maestros, se pongan las pilas sobre la importancia del medio ambiente, sobre la importancia del agua, de lo verde, de los bosques, de la conservación de los bosques, de la limpieza de los ríos, del manejo cotidiano de las cosas. Empezar con que, por ejemplo, con los residuos, seleccionar los residuos, lo que es vidrio, lo que es cartón, lo que es plástico, lo que es orgánico, lo que es inorgánico, etc. Desde ahí se empieza. Y luego, en todas las materias, hay que poner transversalmente la cuestión ambiental, porque no hay materia, ni matemática, ni geografía, ni historia que no tome en cuenta el aspecto ambiental. Para todos ellos no solo es un problema de capacitación, porque claro que hay especialidades. El que, por ejemplo, se preocupa por las energías renovables, tiene que conocer, pues, cómo se hacen los paneles solares, cómo son los molinos eólicos, etc. Pero además de eso, tiene que tener una visión clara de lo que importa como medio ambiente en la vida de uno mismo, porque el proyecto de vida de uno tiene que coincidir con el proyecto de todo el país a nivel ambiental. Bueno, esta es una entrada. La otra es hablar sobre el planeta, para tener una escala y una mentalidad planetaria. Cuando hablamos del ambiente, olvidémonos de las fronteras, ¿eh? No es que contaminan los ríos del Ecuador y llegan a Tumbes, no es tampoco los de Bolivia que llegan a... es todo. Y en el Amazonas también, cuestiones integradas. Para que tengan una idea, el planeta, a mí me gusta mucho por razones de metáfora, entender el planeta como un elemento orgánico, como si fuese un ente vivo. La teoría de Gaia, de Lovelock, es más o menos esta, ¿no? Que manifiesta que la Tierra es como un organismo completo, que tiene sus arterias, que son los ríos, que tienen sus venas, que son las aguas subterráneas, sus montañas, etc. Porque para entender los ecosistemas que tanto se habla, que son cadenas de ecosistemas, está todo interrelacionado. Los polos son los pulmones del planeta. El mar también respira y emite una serie de elementos contaminantes, para no hablar de ácidos, etc. Y hay todo una especie de organicidad en todo esto. En ecología mucho por eso se habla de ciclos. Hablan del ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del azufre, etc. Todo eso se materia en cuestiones de ciclos. Luego, para entender lo que es el cambio climático mismo, yo por lo que gusto, esto también es gráfico. Viene la energía solar, la radiación que absorbe la Tierra y todo lo que ustedes ven. Y esto siempre ha sucedido. Lo que pasa es que a partir de la era o post-preindustrial, digamos, de 1700, 1750, etc., el hombre ha empezado con sus fábricas y sus empresas y sus industrias y otras
a emitir el dióxido de carbono y otros gases más. Son 38 los gases del efecto, se le llaman gases de efecto invernadero. Esto es, están no solo el dióxido de carbono, está el dióxido de nitrógeno, está el azufre, está el metano, están los clorofluorocarbonos, están los hexalofronos, etc. Pero todo esto, ¿qué hace? Hace que lo normal es que de la energía solar, la radiación que absorbe la Tierra, y luego hay un rebote y entonces se mantiene un equilibrio. Pero con este uso indiscriminado de estos 38 gases de efecto invernadero, se forma una especie de capa, como si fuese una nube, una alfombra. Y esta nube hace que de rebote se vuelva a la Tierra. Y por eso se calienta la Tierra. Y manteniendo la metáfora de organismo vivo, es como si nosotros tuviésemos 36 grados normal, pero al rebotar todo esto, nos sube la temperatura y tenemos un poco de fiebre. Y estamos en 37 o 37 y cuarto, etc. Y entonces empezamos a sudar y la Tierra empieza a sudar, justamente. Esto me parece una forma más gráfica de entender por qué el cambio climático hace que la Tierra se caliente. Las evidencias son, por ejemplo, este es el ciclo del carbono. Desde los sedimentos, el carbono orgánico disuelto, nosotros mismos formulamos todo, la vegetación, los suelos, etc. Entonces, cuando hay demasiada emisión del carbono y cuando hay demasiada emisión de otros gases, se produce esta capa que les había enseñado antes y que produce una especie de, nuevamente, de rebote, y eso hace calentar la Tierra. Y entonces afecta en el curso de los ríos, afecta en la temperatura del mar, afecta en la, podríamos llamar, la desglaciación a nivel mundial. Los polos se están derritiendo. Estas son las actividades que el hombre hace. La gran discusión sobre el cambio climático era de que esto siempre ha sucedido y que ha habido ciclos, y es cierto, de desglaciación a nivel mundial, pero la actividad humana no ha sido recogida sino hasta estos últimos 150 años, en que por la actividad humana se producen justamente esta cantidad de gases de efecto invernadero, de todo tipo, trenes, aviones, aire acondicionado, halógenos, sistemas de refrigeración, todos ellos producen más gases de efecto invernadero. Y entonces, hoy en día ya se acepta que la causa del cambio climático es antropogénica, es decir, hay un 96.7% en que las evidencias dicen de que por la actividad humana es que se producen más gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de desglaciación, ustedes van a ver, y esto sucede en todo el planeta, y sucede en el Perú, esto ya está registrado, y gráficamente, como ven, una cosa es tener lo que antes teníamos de las nieves perpetuas, etc., y ahora ya no, y cada vez más se ve menos nieve perpetua, las nieves que antes no se tocaban y que encierran microorganismos y que tienen que ver nuevamente con todo el ciclo de respiración. Y esto es lo que está pasando a nivel planetario y con nosotros. En el Perú, que yo sepa, hay 46.4% ya de desglaciación, a pesar de que tenemos casi todas las cordilleras y la cordillera tropical, que es la cordillera blanca, todo esto se está cayendo. Entonces, tenemos todo un efecto en que la actividad humana, la minería, en el caso peruano la minería ilegal, por ejemplo, la deforestación, por ejemplo, todo lo que está pasando con la tala ilegal, por ejemplo, todo lo que en realidad está como que destruyendo la naturaleza,
tenemos que hacer algo. Tenemos que tener, no solo que cortar esto. A nivel mundial, hoy en día se hablan, por ejemplo, de paneles fotovoltaicos, como ven, estos son parques eólicos, etcétera. Pero estas son formas de poder parar este gran fenómeno. Y yo diría que el principal problema que tiene el país y el mundo es el tema del cambio climático. Más que la corrupción, más que la delincuencia, más que la desnutrición infantil, más que cualquier otro tipo de problema, el problema es el cambio climático. Lo que pasa es que como lo tenemos tan lejano, no lo percibimos como algo urgente, como algo necesario, y el cambio climático está presente. No es que va a suceder, está sucediendo. Y entonces, a nivel de educación, tenemos que tiene que entrar a todos los niveles, desde los niñitos, en armonía con la naturaleza, desde pequeños. Tenemos que hablar de valores, la importancia de la naturaleza, en las mallas curriculares, que tanto se habla de cuestión ambiental, no está tramado todavía lo que debe ser el medio ambiente, su importancia y su conservación, los métodos, la capacitación de los maestros, la capacitación del maestro, el cambio climático y los jóvenes, el cambio climático y las mujeres son las que más trabajan con el agua, por ejemplo. Tenemos estrés hídrico. En general, el principal problema que se nos viene ya es el estrés hídrico, la falta de agua dulce, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer frente a ello? Tenemos que saber usar bien los grifos. Y luego la importancia de tener redes. O sea, ustedes ahora, por ejemplo, van a dejar su nombre y vamos a continuar, porque este es un tema que es para el futuro, no es un tema del pasado. Luego tenemos procesos. El de sensibilización, que es una parte de ese proceso. Yo quiero decirles que esta jornada es justamente de sensibilización e inicial, porque la idea es hacer jornadas a nivel inicial, a nivel intermedio y a nivel especializado. Esa va a ser un poco la secuencia que queremos hacer, porque hay cosas muy especializadas, hay cosas muy concretas, desde el manejo de los ecosistemas de los bosques, desde el manejo de cómo los pisos ecológicos van yéndose para arriba, por ejemplo, y cómo van corriendo, se van volviendo más ácidos y áridas las tierras, y entonces van corriendo, y esto afecta en la fauna, en la flora, en la migración de los pájaros, en la migración de las mariposas, en toda la cuestión microbiana y la cadena trófica, la cadena de la alimentación. Luego había información y comunicación, que un poco comentábamos qué hacer. Hay que informar y comunicar a la población, a la ciudadanía. No se puede ser responsable si no se conoce lo que está pasando a nivel del clima. Concientización, lo importante es una conciencia social como capital para poder proyectarnos. Tenemos que aprender haciendo, lo más importante, menos charlas, menos conferencias así, sino vamos al río, vamos a limpiar los cauces de los ríos, etcétera, cosas concretas. Y luego tenemos que ver el tema de las prácticas. En educación se puede hacer exposiciones, concursos, publicaciones de libros, textos gratuitos, juegos. Se puede hacer un juego, así como se hace el juego del ajedrez, por ejemplo. Entonces también se puede hacer un juego de cómo afecta, ¿no? Uno hace, por ejemplo, una vía pública o un puente que se haga, eso también afecta al medio ambiente. Se pueden hacer experiencias prácticas, audiovisuales, ecoinventos, plataformas online. Existen muchas experiencias, que me imagino que lo dirá el colega del Minedu, de proyectos ambientales en donde ya los estudiantes están limpiando el agua, están limpiando los cauces de los ríos, están limpiando las lagunas, etc. Pero lo que falta es que todo eso tenga un encadenamiento, que esto toque con todo lo que tenga que ver
con la economía de los pueblos y la economía de las comunidades. Igual las experiencias, limpieza de cauces, proyectos de reciclaje, el tema del reciclaje es importantísimo, es toda una industria, el tema del reciclaje, y que viene desde cuando nosotros tiramos la basura y tenemos que distinguir lo orgánico, lo inorgánico que había dicho en el video, y que tiene que ver, una cosa es papel, otra cosa es plástico, otra cosa es tela, otra cosa es metal, todos los desperdicios electrónicos que tenemos, etcétera. Fíjense, para poder graficarlo, el solo tirar estos aros que a veces uno tiene cuando uno saca de las bolsas plásticas, etcétera, y todo eso va al mar, solo eso prácticamente afecta a las aves marinas, porque ahí ellas, a la hora de tratar de buscar sus alimentos, pues se encuentran con estos plásticos y ahí no pueden, o se enredan, o se hacen aros, y muchas de ellas mueren. Existe también áreas de ecoeficiencia. Es importante hablar de la ecoeficiencia, porque aquí en el Perú se habla poco de la ecoeficiencia. Es decir, cómo mejor canalizar y tener la luz, por ejemplo, tener las luces que no consuman mucho, las luces hay. Luego tienen el problema del agua, cómo no ahorrar agua al máximo, desde limpiarse los dientes hasta el bañarse, el no usar bañeras completas, sino solo ducharse, etc. Y luego viene el tema del biocomercio, que es respetar lo que es orgánico, por ejemplo las papas nativas, etc., pero que sean todas ellas producto de no cultivo con ingredientes químicos o ingredientes que realmente están como el DDT de antes, que destruyen el ambiente. Luego tenemos los parques fotovoltaicos, como han visto ya en el video, los parques eólicos, y una cosa muy importante, la desalinización del mar. Nosotros no olvidemos que tenemos una gran costa, y tengo que decir que antes los proyectos de desalinización eran muy caros, había una relación de $1.36 el litro que salía del mar, y hoy en día cada vez están más ahorrándose, y hoy en día me parece que está ya en 0.36, o sea que de lo muy caro que era este proyecto, ahora más o menos se puede justificar. Sigue siendo muy caro con respecto a sacar agua potable de una superficie que esté en 0.15, en 0.16 dólares. Sigue siendo prácticamente más del doble, pero ya es un gran logro. Imagínense todo el sistema costero, toda la parte costera. Si tuviésemos proyectos concretos, aquellos proyectos mineros que tanto se habla, es decir, todos ellos deberían tener ya su proyecto de desalinización, es decir, convertir el agua del mar en agua potable concreto. Y esto es importantísimo. Y ya para terminar, todo esto y este gráfico termina en el tema de los derechos. El derecho humano a la salud, el derecho al paisaje, el derecho de los pueblos indígenas, de las comunidades locales, de los niños, personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, igualdad de género. Todo esto tiene que ver con el ambiente, empoderamiento de la mujer, derechos al desarrollo, a la equidad y a lo intergeneracional. Esto es la base para que podamos nosotros mantener una conciencia ambiental y ser activos en trabajar contra toda esta fase genérica y este fenómeno del cambio climático. Aquí me quedo y voy a ceder la palabra a Manuel Bernández. Puedo hablar sentadito nomás, ¿no? Sí. Gracias. Buenos días, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Quiero saludar especialmente a Mariano,
creo que es el decano en estos temas, en todos los aquí presentes. Más. Bien, voy a entrar al tema. Miren ustedes, primero les voy a decir de lo que no voy a hablar. No me voy a referir al cambio climático. Solamente quiero decir al respecto que hoy está de moda confundir cambio climático con fenómenos climáticos extremos. Lo que ocurre es que el clima, que no es solamente el enfoque en la Tierra, sino que voy a sugerir a Lucho que en su próxima presentación ponga también la rotación de la Tierra y el universo, que eso tiene relación con el clima y todo eso, para completar la visión. Y porque por ahí hay un elemento importante que explica en gran parte por qué este planeta ha pasado por ciclos de calentamiento y ciclos de enfriamiento. Eso no tiene que ver con el enfoque de la Tierra en sí, sino de su rotación alrededor del Sol y de las inclinaciones que tiene esa rotación y la mayor o menor cercanía. Sobre eso hay un ruso que ha hecho una famosa teoría que ha sido revalorada últimamente después de haber sido bastante discutida, a la cual no me voy a referir. Solamente los invito a que vean eso, con esa visión de conjunto cósmica. Y para los que tienen otros criterios, que no son solamente, podríamos decir, científicos, sino de tipo cultural o religiosos, les invito a leer un librito muy antiguo, editado en 1959, que se llama Introducción al pensamiento de Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin fue un cura jesuita que vivió en China muchos años, era un paleontólogo. Y es el año 1960 que yo leo este libro, es mi primer contacto con lo que es una visión ecuménica del ecúmene, o sea, del planeta Tierra dentro del sistema solar, y de cómo esto tiene todo un proceso de transformación a lo largo de muchos siglos, un proceso de evolución, y que termina en un proceso de hominización o humanización. Y para Teilhard de Chardin eso va un paso más allá, que es hacia lo que él llama el omega, que es hacia Dios. Pero eso es un criterio que pueden unos compartir o no. En todo caso, lo importante es que se crea o no el Dios o la trascendencia, como se quiera decir, hay efectivamente un proceso de humanización, pero no es un proceso de humanización, ¿cómo podríamos decir?, que encarne todos los valores del ser humano, de la humanidad, sino que también es un proceso contradictorio que encarna los antivalores, encarna su negación. Hoy día, así como tenemos estas inmensas posibilidades, varias de las cuales se ha referido Lucho de una manera muy sencilla, también el planeta puede ser destruido muchas veces. Y justamente en los últimos meses, todos aquellos esfuerzos que estuvieron en la creación del sistema de las Naciones Unidas, que uno de cuyos puntos principales era la declaración por el desarme universal y completo, hoy día eso es ni siquiera historia, eso es arqueología, porque hoy todos los sistemas de armas están siendo repotenciados a una escala micro. Basta con que vayan al cine a ver alguna de esas películas que están de moda, y también a nivel mega, a nivel cósmico, de una manera muy importante. Eso es. Entonces, me extendí para decir una sola idea. Los fenómenos climáticos extremos son el extremo de calor, el extremo de frío, la sequedad y la lluvia. Esos son fenómenos climáticos extremos. Y también las tormentas eléctricas, tormentas en el mar, los huracanes o tifones, como se les llama, que son lo mismo, como se les llama en el Asia-Pacífico. Entonces, estos fenómenos climáticos extremos siempre han existido. Lo que no ha existido siempre es el calentamiento global producido por las inversiones del ser humano, producido por eso que Lucho ha explicado bien. De esto tampoco se hablaba cuando éramos jóvenes. Yo termino la secundaria el año 59, y lo único que
supe de estos temas en esa época no era ni siquiera lo de Teilhard de Chardin, eso ya fue cuando entré a la universidad, sino una película que nunca me olvido, una película inglesa con un actor que el único que recuerdo de ese elenco era Paul Mooney o Muni. La película se llamó Qué verde era mi valle. Y Qué verde era mi valle no es otra cosa que la destrucción, en blanco y negro en esa época, de la destrucción de un valle inglés por la producción de carbón. Entonces ahí está ejemplificado cómo a través de lo que Ballandier y otros antropólogos llamaron obras de civilización, el cine está mostrando una realidad que iba en este mismo sentido y vinculado a otros temas, a la formación del sindicalismo y a la lucha por los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a no destruir la naturaleza. Está en otra vieja película de Sean Connery que se llama The Molly Maguires, que aquí en el Perú se le puso un título en español horrendo, completamente horrendo, reaccionario, que se llama Con odio en el corazón. Así con ese nombre vi esa película en el cine Pacífico hace muchísimos años. Bueno, trata de la formación de los sindicatos estadounidenses en Pensilvania, allá por Pittsburgh, en esa zona, que luchan contra los depredadores, que eran los empresarios que explotaban las minas de carbón, que hoy día se están volviendo a estimular en cuanto a su producción en los Estados Unidos y en otras partes, también en Colombia, por si acaso, y aquí en el Perú, no sé, Mariano estará más informado que yo sobre eso, me parece que hay otro proyecto para volver al tema del carbón en Chicama. Entonces, eso sí es cambio climático, o sea, eso produce consecuencias que se mezclan con los fenómenos climáticos extremos. Entonces, son dos cosas distintas, están hoy día interactuando, pero no son lo mismo, porque el cambio climático es un fenómeno que ha venido para quedarse y los fenómenos climáticos extremos usualmente, como dijo Lucho, también son fenómenos cíclicos, pero de ciclos largos. No hay que ver que alguna gente cree que los antiapristas dicen, bueno, es Alan García y entonces ahí está el cambio climático. No, nos referimos a los ciclos de la naturaleza y a los ciclos de la economía. Bien. Segundo tema. Como acá hay de distintas especialidades, yo les voy a dar punto de vista de lo que es mi trabajo, mi equipaje profesional, que es de ciencia política. Y en ciencia política nos fijamos en algunos conceptos que son algunos estáticos y otros son dinámicos. Yo voy a tratar de, sin entrar en detalles de citas ni estas cosas, darles una visión de temporalidad a lo largo del tiempo, lo que se llama desde la escuela francesa de los anales la larga duración, una visión de largo plazo, de varios periodos de sistemas de gobierno, no solamente de gobierno, esos son los periodos constitucionales, que simplemente son muy modernos, ¿no? Son muy cortitos, en toda la historia de la vida son periodos muy cortos, muy pocos años acumulados. Y también algunas categorías básicas, como son la categoría de Estado. Desde el punto de vista incluso del derecho, el Estado está compuesto de elementos fundamentales, de los cuales se han olvidado del último, y ya me voy a referir. Uno es el territorio, y casi siempre en la historia del derecho el tema fundamental ha sido el territorio, pues el dominio y el control del territorio lo que marca la aparición de una autoridad, o sea, gobierno, y dicho en términos contemporáneos de un sistema de gobierno, un conjunto de instituciones. Segundo es la población que vive en ese territorio. Y es una, en términos de derecho, nos enseñaban Oriú y otros que es el pueblo del Estado, se dice, el pueblo del Estado. Después viene la noción de nación y hoy día eso ha sido muy diversificado, porque ya no solamente se habla de una nación, esa es una visión un tanto hija del siglo de las luces y de la experiencia napoleónica marcada por eso, la Revolución Francesa, y por todo el romanticismo y el nacionalismo de Europa del siglo XIX, que arranca un poco antes en realidad. Entonces el otro elemento, territorio, población, gobierno o sistema de gobierno, pero hoy día casi nadie dice que es elemento central del Estado la soberanía. ¿Por qué? Porque la soberanía
como el título de una película de Jean-Marie Volonté, donde la clase obrera se va al paraíso, la soberanía se está yendo por el desagüe en muchos países del mundo. Pero la soberanía, el atributo de soberanía es una cosa fundamental para poder hablar del tema del Estado. Naturalmente que no va a ser una soberanía como en la época en que el Estado era el rey, y cuando existían unas capacidades para algo así como aislar un territorio y tenerlo sumamente controlado, lo mismo que su población. Hoy día no es así porque hay mucha interacción entre los estados. Se dice que hay fronteras que son muy porosas y hay toda una historia de la economía y de la ciencia política a partir de los austríacos sobre la relación y el balance entre las fronteras, cosa que ha sido revalorada últimamente por los diseñadores de política estadounidenses y particularmente rusos y chinos. Y el otro elemento es la autonomía e independencia con respecto a terceros y autonomía para poder dictar sus propias leyes. Bueno, así como la soberanía se ha visto debilitada por los cambios del mundo, no existen en el aire, sino que la soberanía existe como los estados en un contexto complejo. También la independencia y la autonomía se han visto debilitadas porque antes se ejercían a través del sistema institucional de gobierno, de las instituciones públicas, pero últimamente, cuando digo últimamente quiero decir unos 70, 80 años, hablamos de participación. Entonces hoy día estos elementos de participación vienen a hacer variar un poco la arquitectura y el funcionamiento de estos sistemas que tienen que ver con la autonomía y con la independencia de la autoridad pública del sistema institucional de gobierno. Y así lo reflejamos en las constituciones, por eso que tenemos bastantes problemas entre lo representativo y lo participativo. Como lo representativo está en crisis, lo que le queda a la gente es lo participativo, y hoy día tenemos participación en todo. La última lámina que mostró Lucho es una de las expresiones contemporáneas más fragmentadas de lo que son los derechos del ser humano, de la persona, y que particularmente desde Naciones Unidas y desde algunos países de Europa Occidental hemos contribuido a fragmentar. Entonces hoy día, en vez de centrarnos en la lucha por los derechos y los deberes de la persona, como diría Peajú hace muchos años, de todo el hombre y de todos los hombres, de todo el ser humano y de todos los seres humanos, hombre en el sentido genérico, nos centramos en la lucha de la mujer, nadie discute, los niños, los indígenas, las poblaciones vulnerables, los derechos de las personas que eligen, teniendo un sexo, eligen comportarse como de una manera que corresponde a otro sexo. A tal punto, si ustedes se han dado cuenta, hasta hace 5 años las siglas respecto del tema de género eran LBTG. Hoy día tenemos LBTG más I, y probablemente si sigue el impacto de los fenómenos transculturales y los fenómenos derivados de la aplicación de las tecnologías, de las microtecnologías a través de los medios de comunicación de masa, puede haber la hipótesis de que va a continuar el abecedario en esa línea. Entonces, lo que hemos hecho, en parte con un buen propósito, es fragmentar los enfoques cuando lo fundamental es un enfoque de conjunto. Este es un asunto así como el planeta es algo de conjunto. También las relaciones sociales, las relaciones humanas son algo de conjunto y son algo complejo, no son simples. Otro elemento importante que quiero señalar en el enfoque, en los años 60 el enfoque predominante sobre el tema de la población, de la nación o sociedad o pueblo del Estado, para decirlo en distintas expresiones, según las distintas tendencias históricas, era el enfoque de clases. Hoy día
si uno habla de clases sociales, dicen, no, este es comunista y hay que perseguirlo y cosas por el estilo. Entonces, ahí se ha pasado también de un enfoque de clases, que era un enfoque tomista, que buscaba ser un enfoque de conjunto, de tener en el largo plazo, en una visión de largo plazo, dos clases principales, con otras subordinadas. Y en el corto plazo, en el estudio o el análisis de la coyuntura, la incidencia de distintas otras clases sociales. El tema de las clases hoy día tiene su opuesto que está de moda, y su opuesto que está de moda es A, B, C, D, E. Entonces, aquí estamos entre la B y la C, ¿no? D no creo que haya mucho D acá. Y luego está entre varón y mujer, y pronto las estadísticas, les aseguro, van a incluir LBTG entre las categorías básicas. ¿Por qué? Porque está vinculado al consumo y a la moda, y entonces esto tiene un impacto en el manejo de las inversiones del consumo y el corto plazo. Entonces hoy día las categorías de análisis que se emplean son categorías derivadas más de la estadística. Esta estadística que Dmitry Sorokin y otros fundadores de la sociología moderna o de la ciencia social moderna, de la economía, llamaban allá por los años 20 la manía de la cuantofrenia, cuantificarlo todo y tener todo bien estructurado. Y todo esto es útil, yo no digo que no estoy en contra de eso, lo que estoy señalando son dos enfoques distintos. Una cosa es hablar de clases sociales y otra cosa es hablar de segmentos de población A, B, C, D, rurales, urbanos, y rurales variando si están en la Amazonía o si están en Trujillo. Entonces, creo que nos entendemos en este asunto. Las otras categorías clásicas están hoy día un poco más de moda, a tal punto que se están volviendo a revalorar algunos sociólogos críticos o cientistas sociales, economistas, sociólogos, politólogos de la corriente crítica de la escuela norteamericana, que estuvieron de moda, por así decirlo, que tuvieron importancia en los años 60 y hasta los 70. Voy a citar solamente uno, Ray Mills. Tanto es así que si ustedes ven los trabajos que están siendo divulgados hoy, los de Paco Durán, coinciden con eso, ¿no? Y con algunos otros autores clásicos que han sido revalorados, incluyendo los fundadores del llamado liberalismo, que tenían una visión moral de las cosas antes que una visión de tipo económico político. Bien, ¿qué es lo que se destaca en este enfoque? Se destaca el tema de las redes, el asunto de las redes, que en términos de la ciencia política clásica, que allá por los años 50 la UNESCO publicó unos libros que están también en español, editados por Unión Panamericana, que así se llamaba la OEA, no sé si todavía sigue usando ese nombre, que se llama La enseñanza de las ciencias sociales. Entonces tiene un volumen, la ciencia política, la historia, la demografía, la estadística, la sociología, etc. En el tema de la ciencia política, las relaciones internacionales, en el tema de la ciencia política se dice, bueno, los principales asuntos son los que hemos estudiado así, ya sea que se estudiaron en la Católica o no. Lucho y yo somos de la primera promoción de Ciencias Sociales de la Católica, del Departamento de Ciencia Política que existía en esa época. Los partidos políticos, que hoy día más se califican que se estudian, más reciben adjetivos que razones de estudio. Grupos de interés que están de moda. Los grupos de interés tienen que ver con las chicas superpoderosas, ¿saben a quiénes me refiero, verdad? Que son las que rodean al presidente, o grupos de interés que trabajan con los Acuña, o grupos de interés que están, también los caviares son otro grupo de interés que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según los puntos de vista políticos y de intereses distintos de aquellos que se refieren a otras personas o a otros grupos humanos, usando esta noción
poquito vaga de grupos de interés. Entonces, la vieja clasificación decía, hay grupos de interés de varios tipos, y dos tipos son sumamente claros. Grupos de interés económicos, que tienen una base económica, propiedad, tierra, inversión, etc. Y grupos de interés de vocación ideológica, o sea, que no tienen una base, sino que tienen una visión de la sociedad, del ser humano, o de un proyecto de país o de un proyecto de nación. El foro educativo es un grupo de interés de vocación ideológica, porque reúne a personas que no están por la plata ni por la rentabilidad, sino que están tratando de promover y empujar ciertos valores y ciertos resultados, etc. Y así como también organizaciones católicas, organizaciones de otro tipo. Otra categoría que se usa bastante es la categoría de sociedad civil, y esta categoría es tan vacía como la categoría de interés público. Cuando estudiaba Derecho nos enseñaban que había, y eso se puede ver en la bibliografía, habían más de 70 acepciones, cada una con su diferenciación de lo que era el interés público. Y hay una revista clásica estadounidense que se llama El Interés Público. Pues hoy día sociedad civil es todo, ¿no? Incluso en algunas declaraciones políticas se habla de la sociedad civil, como si fuera un partido político, un estado, algo de eso. Y particularmente algunos grupos asumen la representación de la sociedad civil cuando son grupos de interés económicos o de vocación ideológica, fraccionados según esa lista que Lucho presentó al final. Bien, con esta pequeña introducción, que ya me pasé un poquito, un par de minutos de lo que quería decir, pero quería hablar de una manera sencilla, quiero decirles lo siguiente. En este tema de la política de protección y de mejoramiento del ambiente, como quiera que se le llame, vale decir, del conjunto de normas y de resultados que se quieren alcanzar en cuanto a la protección del ambiente, de los sistemas ambientales, y en un plazo corto o a largo plazo, yo veo dos grandes periodos. El periodo que va hasta la Guerra Fría, es un periodo que marca todo en la vida de la gente, ¿no? Tanto es así que se expresa en la religión, en el arte, en la política, en las relaciones internacionales, en la filosofía, en todo. Y en este periodo de la Guerra Fría, curiosamente, el bloque socialista histórico, que era la Unión Soviética, más que China, la Unión Soviética y los países llamados democracias populares, el tema ambiental no tenía ninguna importancia. Yo he estudiado cuando vivíamos en Nicaragua, he tenido mis cursos con la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, con los profesores de la Universidad de Berlín, con el profesor Osmaro, digiriéndonos todos sus indigestos libros sobre la planificación socialista, y ahí el tema ambiental no tenía importancia. Y los resultados, una vez que implosiona la Unión Soviética, están a la vista. Los países más contaminados de Europa y de Eurasia son Rusia y los países que tenían la organización socialista. Son los países de mayor contaminación y los que después han entrado en procesos de cierto mejoramiento, y ahora algunos de ellos están entrando nuevamente a una recontaminación por la necesidad de tener una mayor producción económica y de utilizar recursos que en realidad su explotación contamina. Nuevamente estamos hablando del carbón. Entonces, en este periodo de la Guerra Fría hubo un elemento importante. Una institución se reunió que fue llamada el Club de Roma. El Club de Roma tuvo no fue el primero, pero fue un poderoso llamado de atención sobre sobre el problema del ambiente, que diríamos en nuestra jerga de hoy estaba enfocado en los componentes del ambiente, en los recursos naturales, en el agotamiento de los recursos naturales. Curiosamente, hoy en el plano internacional hay una corriente que viene desde Inglaterra y desde los Estados Unidos, que está volviendo a incidir en el tema, ¿no? de los límites del crecimiento por el
agotamiento de los recursos naturales. Estos pronósticos del Club de Roma sobre este tema fueron importantes, y el otro importante fue la OSD, que se crea en esa época. No lo estoy mencionando porque esté de moda ahora que el Perú va a entrar a la OSD. Esa es una quimera, en fin, o un recurso político que puede ser mal utilizado o bien utilizado. Eso depende de si se hacen las cosas bien o no. Eric Jans fue un politólogo, no sé si vive todavía, que escribió un trabajo muy importante para la OSD, que se publica el año 65, se llamó Technological Forecasting and Perspective. Y este fue un trabajo que marcó dos cosas: una visión de la tecnología y de la ciencia como elemento fundamental en el cambio económico de las sociedades del mundo, y del anexo a esto el tema de los recursos naturales. El otro elemento importante de esta visión, donde se marca lo de ciencia y tecnología, es la política que establece el gobierno en aquel entonces de la República Federal Alemana, subrayando la importancia de ciencia y tecnología para la transformación económica de Alemania, al mismo tiempo que desarrollaba algunos primeros proyectos importantes de recuperación del ambiente degradado, de varios ambientes degradados en varios ecosistemas de la República Federal Alemana de ese entonces. Ahora bien, la situación actual, segundo punto, la situación actual de esta afectación del ambiente, de esta combinación de fenómenos climáticos extremos con los riesgos que esto comporta en la población y en los mismos sistemas naturales, y su relación con el fenómeno del cambio climático y el calentamiento global, tiene los siguientes países como principales responsables. Ya lo sabemos, tampoco voy a profundizar en esto: Estados Unidos, la República Popular China, India y Rusia. Ahí se concentra, ahí está lo principal. Por eso es importante la gestión internacional. ¿Por qué? Y por eso es importante el asunto de las inversiones, en lo cual me voy a centrar después. Porque ahí están las principales fuentes de inversión y también los principales problemas de las inversiones. Ahí están. Pero también están lo que llamo aquí en el papelito los países deforestadores. La gente piensa que solamente porque se quema carbón o porque se utilizan los hidrocarburos fósiles, que tienen su origen fósil. El gas también contamina, por si las moscas, ¿no? Lo que pasa es que contamina menos, pero el gas también contamina. Se deja de lado los países deforestadores. Y la deforestación, o sea, el cambio del uso de la tierra, es un elemento fundamental en el proceso de la producción de gases de efecto invernadero. Les voy a dar un ejemplo sencillito. Cuando en 2006 yo regreso acá y ingreso a trabajar en el Consejo Nacional del Ambiente, fui varias veces a Madre de Dios, y en una de esas oportunidades me tuve que ir a una colado, porque el CONAM no tenía ningún reconocimiento político importante en ese momento. Tuve que ir colado a la reunión binacional entre Lula y Alan García, y me colé porque tenía más presencia que el presidente del CONAM en ese momento, más llamado que el presidente del CONAM, el presidente del gobierno regional, que era Santos Caguay, que había sido amigo mío y mi subordinado el año 1973, cuando yo tenía responsabilidades en Cusco, Apurímac y Madre de Dios, y él en Madre de Dios. Entonces, ¿qué pasó ahí? Desde que uno sale del otro lado del río, de la frontera, en Madre de Dios, hasta que llega a Río Branco, huele caca de vaca. Entonces, ese metano es uno de los más altos contaminantes. ¿Por qué es lo que ha pasado ahí?
lo que era un bosque, igual que lo que nos queda todavía en el Perú y Bolivia, para hablar de ese trío en esas zonas, haya sido deforestado para tener vacas, y uno se queda apantallado, como se dice, porque está viendo que tienen establos y cosas muy importantes, y camiones y organización, limpieza en las carreteras, teléfonos en las carreteras, baños públicos en las carreteras y todas esas cosas, pero tienen una contaminación gigantesca, avionetas y campos de aterrizaje de los dueños de estas fincas, así a los Far West estadounidenses, ¿no? O a los rusos también. Ahí tenemos en esa zona un esfuerzo que yo le perdí la pista, que es el programa o la plataforma, o como se le quiera llamar, Madre de Dios Acrepando, que es un esfuerzo trinacional que marca una necesidad y una ruta de poder dar importancia a un trabajo conjunto internacional a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Tanto de los gobiernos centrales como de los subnacionales, llámese el departamento de Pando y su prefectura, departamento de Madre de Dios y su mal llamado gobierno regional, ¿no? Y el estado de Acre, y en parte también al ladito el estado de Amazonas, ¿no? Entonces, estos países deforestadores no solamente están acá, en América del Sur, la deforestación que hay es muy grande en Brasil, pero también la deforestación en otros países de Asia-Pacífico, particularmente en Indonesia y las otras islas que están ahí, que son sumamente importantes, porque además tienen la particularidad de tener bosques muy ricos con una diversidad biológica, mineral, de recursos gigantesca, pero además están en medio del mar. En la República Indonesia son cerca de 7.000 islas o 5.000 islas, no sé, si pasan de 1.000 ya es bastante, si pasan de 5.000 ya uno no la puede contar, son innumerables. Entonces esos son recursos importantes. Y luego lo que va quedando de los bosques en el África y lo que va quedando de los bosques también en el Asia. Nosotros aquí, y con razón, está bien, hablamos de nuestra deglaciación, y eso es correcto, hay que hablar, porque es lo nuestro, nosotros vivimos aquí. Pero alguna gente exagera y se olvida que en el Asia hay unos montes que son la cadena de los Himalaya, que tienen además un ciclo de lluvias que son los monzones, y que son probablemente la segunda fuente de agua y de posibilidades de vida que hay para una zona del planeta muchísimo más poblada que la población que tenemos nosotros acá, y tenemos la India, Bangladesh y todos los otros pueblos del sudeste asiático. Bien, entonces este es un elemento importante. El otro elemento que quiero señalar aquí, que es herencia de la Guerra Fría, se refleja en un tema, en el asunto de la Guerra Fría, se refleja en un tema que el Perú no ha definido su posición, que se refiere a la Convención del Mar. La Convención del Mar es un fruto del periodo de la Guerra Fría. No estoy diciendo que sea de Estados Unidos o de Francia o de Rusia, sino que de ese periodo, de ese ciclo de la vida de la humanidad, en donde hubo la emergencia de este fenómeno del ambiente, este fenómeno de los recursos naturales. Y estos fenómenos, los recursos naturales, estos reclamos, se dan también en el plano filosófico y se dan también en el plano religioso. En gran parte el Concilio Vaticano II, la Constitución Gaudium et Spes y otros mensajes de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero también de otras iglesias católicas no romanas, han ido poniendo poco a poco el tema ambiental, lo cual después de la Guerra Fría ha tenido y tiene hoy su máxima expresión en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, pero que no es un invento, sino que es todo un proceso que tiene un periodo de incubación de todo el periodo de la Guerra Fría, de la posguerra, incluso desde antes en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra, la implosión de la Unión Soviética y esta nueva emergencia. El otro tema es el tema de los océanos, quiero decir, y la gente se olvida de otro dato fundamental, aquí me corrigen los expertos. Tanta importancia tienen los bosques para la estabilidad del clima como los océanos, y probablemente los océanos más.
y los océanos están en un proceso acelerado de deterioro. Y como en los océanos no hay votantes, no hay partidos, no hay ONGs, no hay iglesias, no hay indígenas, hay unos cuantos estaditos, Seychelles y no sé cuántos otros que a mí, en mi fantasía me hubiera gustado ir a pasar un verano allá, y ya están desapareciendo. ¿Por qué? Porque ha subido el nivel de las aguas. Entonces, este tema de los océanos es un tema fundamental por varias razones. Mire, en 1969, 70, también se firma un acuerdo vinculado a la Convención del Mar sobre el uso de los recursos del lake, del suelo y del subsuelo marítimo. De eso aquí en el Perú nadie habla, pero esos son recursos fundamentales tanto para el papeo, la comida, como para las industrias y otras cosas más. Y los recursos marinos que la gente consideraba hasta hace poco como algo así como los bosques que nunca se acaban, o como los hielos que siempre van a estar ahí, consideraban que esos eran eternos. Pues no son eternos, porque hay un proceso que no voy a entrar en el detalle, hay un proceso de degradación. Entonces, conclusión de esta etapa, quiero resumirla en una sola palabrita, que es la degradación ambiental. Sobre este tema, en el periodo del Consejo Nacional del Ambiente, entre 1994 y 1996, en el cual Mariano tenía una responsabilidad muy grande junto con otras personas, justamente ese periodo termina con un informe, entre otras acciones, ¿no? Con un informe sobre la degradación ambiental, centrado en el tema de la degradación ambiental, que lo hicieron ellos y que a mí me tocó firmar junto con el hijo de, ¿cómo se llama el chico? Gabriel. Entonces fue un trabajo hecho por todo un grupo de gente. Ahí estaba centrado el tema. Sin embargo, el tema marítimo ahí tampoco estaba muy tocado. No importa, todo se va entrando en el tema. Ahora voy a la segunda parte. En el Perú, ya aterrizando un poquito más, entre 1994 y el 2008 es el periodo de institucionalización de la red pública y privada ambiental. Y en este periodo yo quiero destacar que en este contexto de mundialización, de combinación de fenómenos climáticos extremos con calentamiento global, para resumir el modo de consumo y el modo de producción, o los modos de consumo y los modos de producción contemporáneos que está detrás de eso, pero no vamos a hablar de eso, no es nuestro tema, inciden entonces en esta degradación ambiental y en esta importancia de tratar el tema. ¿Cuáles han sido los enfoques? No los quiero presentar en orden histórico, sino los que hoy día me suenan con fuerza en mi cerebro. El primer enfoque es el naturalismo, y el enfoque naturalista sobre la conservación y el mejoramiento del ambiente. Me avisan por favor si me voy pasando mucho, porque me das 5 minutos, discúlpenme, ahora que veo a Mariano ver su no, aunque no haya sido insinuación, yo me doy cuenta del asunto. A veces uno, lo que yo quiero es hablar de una manera sencilla, no quiero hablar de una manera muy formal, ¿no? Que hay algunas cosas que se entiendan, ¿no? O sea, algunas palabras claves que inciden en llamar la atención. Naturalismo, ¿en qué la veo yo? En la película Avatar. Y dicho sea de paso, había en el CONAN y en el Ministerio del Ambiente gente que creían en Dios, pero más en Avatar. Entonces, Avatar. Entonces, el naturalismo. ¿Y qué es el naturalismo? En mi concepto, no es que lo natural no sea importante, es la razón de ser de las cosas. Yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy Ortega, ¿no? La naturaleza son las circunstancias, y el hombre es parte el ser humano es parte de la naturaleza, ya sea L, B, T, G, I, F, G o lo que fuera. Es parte de esta naturaleza. Y a la naturaleza volvemos. Yo ya estoy en la etapa en que voy a volver a la naturaleza, ya pasé la etapa de adolescencia, ahora estoy en mi preparación para hacerme tierra. Eso es así. Ese naturalismo
ese naturalismo se expresa en el conservacionismo. Entonces, todo un esfuerzo para conservar, que es importante, pero cuando el conservacionismo no tiene con qué, lo produce efectos de contradicción y de choque de intereses que muchas veces no tienen solución porque no se resuelve el con qué. ¿Quién me decía del Chaparría hoy en la mañana? Alguien estaba comentando antes de que esto empiece, Choya, y así otro. Pero si no tienes con qué, lo que te queda es que o te subordinas, o te suicidas, o peleas, pero no tienes con qué resolver. Segundo, el indigenismo. El indigenismo es importante, esto lo hemos empujado la humanidad, y a los que somos más viejos, y aquí ya vemos varios, ¿no? Hemos tenido nuestra cuota de indigenismo. Desde los 60 que empezamos en la actividad política, militancia no solamente gremial o ideológica, sino política partidaria, aquí. En periodos en los cuales, de no haber sido por esa incidencia, el Perú todavía seguiría siendo un país de los señores de horca y cuchillo. Me refiero al proceso de la reforma agraria, y me refiero a la ley de las comunidades que reconoce a las comunidades de ceja y ceja de selva como comunidades de indígenas, comunidades campesinas. Miren, cuando estos conflictos en Bagua, de los cuales se hablan muchas idioteces y la gente se olvida de observar las cosas que allí pasaron de una manera objetiva y rigurosa, estuve en Santa María de Nieve en una de las reuniones, y en esas reuniones le pregunto, y dos dirigentes indígenas responden a mi pregunta, y le digo, ¿y cuál ha sido el mejor presidente? Los dos me dijeron lo mismo, Velasco y Fujimori. Me rasqué la cabeza y dije, Velasco y Fujimori, será pues que hay una raíz autoritaria. Entonces empecé a recordar toda esta lectura de nuestros antropólogos y sociólogos que dicen que los peruanos tenemos en general, ¿verdad?, una raíz autoritaria, el autoritarismo indígena, español y republicano ahí presente. Entonces me dijeron bien sencillo, Velasco es la ley de comunidades nativas, es nuestra partida de nacimiento. Este dirigente era un poco más castellanizado, hablaba con más fluidez. Y el otro me dijo una cosa bien sencilla, porque Fujimori estuvo aquí. Y entonces cuando uno va por la Amazonía, ve muchas losas y pequeñas cositas que se hizo Fujimori con las migajas que se desprendieron de la mesa servida en la venta de los recursos del país. ¿Ok? Entonces, pero eso es un hecho, pues. Esos son hechos políticos en la vida del país, son hechos políticos y son hechos culturales. Indigenismo, entonces. Indigenismo, es importante reconocer las distintas fases del indigenismo. En la Constitución de 1933 y en el periodo de la Constitución de 1933, y hablo de eso porque hice un trabajo para el CICEPA, que no se publicó, es otra cosa, pero en esa época, y con Burricó también, había el grupo indigenista, el grupo descentralista, el grupo aprista, el grupo comunista y el grupo de la gente del comercio, que eran los que habían dado el golpe de Estado con Sánchez Cerro. Esos eran los principales grupos. Y ahí se instituyen los consejos departamentales, está el indigenismo, está Arcaparró, está gente. Si uno lee el diario de los debates de la Constituyente de 1933, que hoy día nadie lee, es como leer una historia viva del Perú, de ciencia política, de antropología, de sociología, de filosofía, todo eso, con una riqueza extraordinaria, que por supuesto contrasta con la miseria que tenemos hoy día en la misma institución. Indigenismo, dos palabras. El indigenismo es una realidad que ha sido mitificada en el Perú. Hoy día se reclaman como indígenas gente que no lo es. ¿Pero por qué? Porque es una apelación a un factor de cohesión y de lucha. Así de simple. Segundo lugar, esto varía entre costa, sierra y selva. Y en la selva hay un dato que se suele dejar de lado hasta hoy, y que es que la Amazonía peruana es hoy día más urbana que rural. Más mestiza, no de un solo mestizaje, sino de varios mestizajes, que propiamente indígena. En consecuencia,
Para mí el indigenismo, que tiene un valor histórico fundamental, que es una de las raíces del Perú, una de las raíces, no la raíz, sino una de las raíces, su exageración viene a ser como el hispanismo de los 60 de José Agustín de la Puente y Candamo, y de los seguidores de la corriente hispanista, para los cuales no éramos otra cosa que los hijos de España, los superstíteres de España. Tercer elemento: como hay una crisis de los partidos políticos y de las instituciones estatales, se ha dado un gran impulso y bien al tema de las distintas expresiones de la sociedad civil, y entre ellas de las ONGs. Pero las ONGs, de lo que fue la visión de los 60 hasta cerca de los 80 del tercer sistema, como un sistema de organizaciones que, para decirlo en términos de Perú, utilizan la donación, utilizan el intercambio, utilizan el don y no el precio y la ganancia para articular en el territorio cambios que van más allá de esas propias ONGs a lo que es lo que yo llamo el ONGismo actual. Hay un universo de diferencia. Hay un universo de diferencia. Y hoy día, cuando uno lee todos los días, por lo menos es mi chamba, como se dice, mi trabajo, leer la información de algunos de los países en los cuales trabajo todos los días, tanto como el comercio o el trome, me doy con ese dato, que lo que dejó de existir, la visión del tercer sistema, de las cuales nos hablaba Frédéric de Bois, para los que han estudiado en Lovaina, luego este sacerdote que siempre me olvido su nombre, el fundador del Foro de Sao Paulo, del Foro Social Mundial, que murió hace poco, y otros como Wallerstein de esa época. Incluso en un curso que dictamos con Freddy de Buis el año 83 en la Universidad Católica de Managua, eso está bien claro ahí. El enfoque de las ONGs, no excluyendo partidos, sino en términos del tercer sistema, junto con cooperativas y otras instituciones no capitalistas o capitalísticas, a la visión de ONGs, que es otra cosa, hoy día que yo llamo ONGismo. La otra corriente que tiene que ver con la mitigación, protección del ambiente, es el antiinversionismo. No digo las inversiones, sino el antiinversionismo. ¿Por qué? Se ha exagerado lo que es un planteamiento que tiene un origen y una raíz correcta. Y también en esto puedo dar un testimonio. El año 2000, me tocó trabajar con Gudinas, un proyecto de monitoreo del ambiente y de factores cívicos en Paraguay. Y en esa época pues no había mayor discrepancia, ¿no? Hay que revalorar el ambiente, hay inversiones extractivas que son completamente negativas, pero de ahí a pasar al antiinversionismo, porque se es anti-extractivista, que es una exageración in extrema del naturalismo. Entonces hay un mundo de diferencia. Las inversiones dan el con qué. Si usted no tiene con qué, no tiene nada. O tiene solamente una ley, o tiene su idea, su creencia, su ideología, como quiera. El otro elemento que está a media caña en esto que se está recogiendo es doctrinas religiosas y morales, como la doctrina católica romana y similares, de la que no voy a decir nada más, eso está en la Laudato Si y en otras. Y el otro enfoque es el enfoque juridicista y el enfoque legalista. Mucha gente ha pensado que con tener una profusa legislación de protección ambiental se tiene un mejor ambiente. Repito, si usted no tiene con qué, pero sobre todo si no tiene con quién, entonces eso se queda en un nivel de no aplicación. Y en segundo lugar, porque a veces se emplean criterios exagerados. Me refiero al criterio total de definición de un pecado o de un delito y aplicarle su pena, y no una definición que en derecho
por lo menos en la época en que yo estudié hasta la mitad de la carrera, se llamaba el derecho, el gradualismo y el derecho comparado, donde lo que interesa es la capacidad de hacer que se cumpla la ley, eso que los gringos llaman to enforce, ¿no? Que se cumpla la ley, que la conducta sea de acuerdo a la ley. Pero cuando la ley es demasiado ideal, se produce lo que decía Bolívar. Bolívar le decía a alguna gente cosas que los venezolanos no citan. Estos países, decía Bolívar a un agente inglés, eso está publicado en Noticias Secretas de América. Bolívar decía a este agente inglés: mire, ustedes me acusan de que yo quería ser dictador en el Perú, pero fíjese que mi conducta es bastante flexible, pero ya ven el resultado para que se den cuenta de que estos países no pueden ser gobernados en democracia. Terminamos diciendo entonces que en la actualidad tanta importancia tiene la inversión privada capitalista como la inversión del Estado. ¿Qué es lo que nos falta en el país? En el país nos falta lo que hubo hasta 1992, pero yo no digo que hay que reconstruir las cosas no se reconstruyen, hay que tomar la idea y ponerla en valor de una manera institucional. Miren, hoy día las unidades de planificación en los ministerios no tienen ninguna importancia, sirven para cumplir con la rutina de poner una firma y pasar un informe que se procesa a través de cada viceministerio, Mariano conoce eso mejor que yo, y que llegan al ministro. No tiene ninguna importancia. Lo que era una visión de la planificación al mismo tiempo sectorial en el contexto de los distintos sectores y aterrizada por lo menos entre Lima versus el resto del país, eso hoy día no existe. Ese plan es una palabra que no produce ningún efecto práctico. El poder está concentrado en la programación económica multianual y luego en la firma del presupuesto, o sea, de la entrega y de Hacienda, donde no en vano el actual ministro de Agricultura ha sido viceministro de Hacienda durante todo el periodo de Alan García, porque forman parte de una élite, se puede decir del poder, pero no es del máximo poder, de una élite del poder que arranca desde 1992. Y en lo que yo he estudiado, incluso arranca desde que Javier Silva Ruete firma el acuerdo de transformación estructural, así se le llamaba. El Fondo Monetario agarró esa frase, ¿no?, de transformaciones, cambios estructurales para la regulación económica de fines del gobierno de Pancho Morales Bermúdez. Ahí arranca en realidad. Pero lo que pasa es que alguna gente ya se murió, algunos somos sobrevivientes, pero otros se han muerto. Y hay una serie que va de padres a hijos, inclusive Nelson Schack padre era experto en presupuesto y era amigo nuestro, ¿te acuerdas, Alfonso? Era nuestra generación, Nelson padre. Y está ahí Nelson hijo. No estoy diciendo que esto está mal, sino que estoy señalando el sentido de lo que son la continuidad de las élites. Entonces falta ese elemento de planeamiento, de planificación, planeamiento, como le quieran llamar. Segundo, falta tener una visión derivada de eso, una visión de regulación más integrada. ¿Cómo se soluciona esto? No lo sé, pero en eso estamos trabajando algunas personas, de cómo ver que la regulación sea más integrada y no la sectorialitis aguda que hoy día vivimos, ¿no? Viendo justamente las relaciones que hay entre ellos. ¿Qué fórmulas hay? No las puedo decir todavía. Y el otro elemento fundamental es la inversión, el apalancamiento de dinero. Yo les invito a ustedes se tomen el trabajito de ver fuente y uso de fondos de los distintos ministerios y saquen a ver cuál es el monto de inversión disperso, nacional, organismos centrales, gobiernos regionales o municipalidades, en estrictamente protección ambiental o promoción ambiental. Para decirlo en esas dos categorías, podemos fraccionarlas después. Entonces, mientras no tengamos
nuevamente, un sistema integrado que tiene que ver con fuentes de recursos, apalancamiento de recursos, obtención de recursos y aplicación de estos recursos. No, al tercero y último, aquí sí termino. La idea de las rentas del Estado está resultando de lo más perniciosa. Yo no digo que en sí sea mala una renta, pero está resultando lo más perniciosa de lo que nos imaginamos. El otro día estaba escuchando ahí en la Universidad del Pacífico, en una reunión sobre las APP, y se me encendió el cerebro, de repente se encendió la luz mala, pero creí que estaban hablando de las capitulaciones de los reyes católicos, donde le entregan a un conquistador que el derecho de ocupar un territorio, de explotarlo en algunos casos, que después lo corrigieron los propios reyes hasta por herencia, ¿no? Con tal de que ellos levanten, apalanquen la plata para el avituallamiento, la inversión que tenía que hacerse en esos sitios. Eso ya son las capitulaciones, y algunas APP no son otra cosa que capitulaciones. Y dicho sea de paso, eso coincide con el nombre corriente que se le da a la palabra capitular. Bien. En este punto, entonces, creo que es importante fijarnos en que no hemos logrado desarrollar ni siquiera parcialmente un sistema que tiene que ver con las inversiones para tener el con qué y para tener el con quiénes. Y estas rentas monopólicas lo único que han hecho es, han producido buenos estudios. Aquí parte del trabajo de la empresa de Polo ha sido en ese contexto realizar pues buenos estudios, pero les doy un ejemplo. En el 2006 en el CONAM quedaban 10 millones de los 15 que era el presupuesto, más o menos. Eso era 10 veces menos de lo que tenía Echarati en ese momento. Y hoy día en el Cusco tenemos más de 1.000 millones, o sea, eso multiplicado por 10. ¿Y cuál es el resultado? Entonces, esas rentas monopólicas han traído algo bueno, mucho malo y muchas cosas feas. Y tenemos que superar el concepto rentas monopólicas. Hay algunos ejemplos de esto. Revisemos el caso de San Martín, aunque ahora su promotor no tiene buena carta de presentación porque se pasó al lado oscuro de los Acuña, que es nuestro buen amigo Villanueva. Villanueva, colega de la época, hemos sido colegas en el Sistema Nacional de Planificación y hemos trabajado juntos en la Oficina de Desarrollo del Oriente, él y yo, en los años 72, junto con otros. Y ahí fue muy sencillo. No queremos canon, no tenemos canon ni lo pedimos, sino hacemos un sistema de apalancamiento de un poco de recursos de tipo fideicomiso y con eso apalancamos recursos y tenemos mejor inversión. Otro caso, Moquegua. Moquegua ha tenido plata, pero cuando cambió el gobierno, cambió el quién, esa plata se ha convertido en qué hoy día Moquegua. Cotabambas, el plan de más de 1.000 millones, de los cuales yo metí la mano también, y el entusiasmo y todo lo demás para ayudar a Martín Vizcarra. ¿En qué es hoy día Cotabambas? Nada. Entonces, hay un problema muy serio. Recursos han sobrado. No creo que el ciclo de recursos se vuelva a repetir exactamente. Tal vez sea mejor o sea peor, no sé, pero que sea igual no lo creo. Pues las cosas no son iguales en la vida. Pero entonces va a haber un periodo de nuevamente afluencia de recursos, y si no superamos el concepto de renta monopólica, renta legal monopólica, y no cambiamos el enfoque, planificación, sistema de regulación, inversiones, el sistema de control ya tenemos bastante. Lo que hay que hacer ahí es buscar más la progresividad que la totalidad de la multa, que la totalidad de la pena, por eso no funciona, está como otras cosas. Eso es mi visión de este asunto. Creo que se han creado bases muy importantes para la protección del ambiente y para el mejoramiento del ambiente, pero tenemos que cambiar el chip del enfoque, no caer en estos ismos, sino manejamos una política compleja, y es una gestión de complejidad en la
cual hay algunos puntos claves, que es superar el rentismo monopólico, tener el con qué, tener el con quiénes, la capacitación, la inversión en el con quiénes, y tener un sentido de progresividad. La planificación nos ayudará a focalizar nuestro esfuerzo por grandes proyectos para varias provincias de 2 o más departamentos para un periodo intergeneracional de unos 30 años, porque eso es lo que dura, no duran menos. Y algunos duran como la República, Cerro de Pasco, que todavía ahí está. Y otros son más bien de corto plazo. Pero es difícil tener soluciones. Si ustedes me dicen, pero usted no ha dicho, no ha sido tajante en tal cosa, si no lo voy a hacer, porque no es mi experiencia, ni mi capacidad, ni mi vocación simplificar las cosas, sino tratar de presentarlas con claridad, pero diciendo que son, como creo haberlo dicho, bastante complejas. Gracias. Gracias, Manolo. Toca ahora a Leopoldo Monzón, que nos va a hablar de energías renovables, y después abrimos el diálogo. Y después nos tomamos un café, no se preocupen. Vamos a hacer una instalación del PowerPoint. Yo creo que así va a ser más fácil. Después. Denme un minuto para presentación foro educativo. Paga la luz. Buenos días, gracias al Foro Educativo por esta invitación. Solamente para hacerles una reseña rápida, Proesmin es una empresa peruana trabajando aproximadamente 20 años acá en el mercado. En los últimos 6-7 años nos ha permitido trabajar en casi todos los países de Latinoamérica. Ahora tenemos una oficina en Panamá y tenemos otra oficina en España. Realmente la de España es estratégica porque lo que está pasando en este país es de que ahora para contratar algunos servicios tienes que contratarlos allá para hacer los trabajos acá. Este es un problema que tenemos varias consultoras nacionales. Hemos tenido que acercarnos al mercado europeo para poder contratar con ellos, para poder hacer los trabajos en Perú, algunos subcontratados, ¿no? Esa es la realidad del Metro de Lima, es la realidad de proyectos como Talara, etc. En Proesmin lo que hemos querido hacer en lo largo de estos años, nosotros comenzamos a trabajar en la industria de recursos no renovables. Ese era nuestro core business, quiere decir minería, petróleo, etc. Hacia hace 10 años nos dimos cuenta que esto no iba más, sino iba agarrado con la industria extractiva de recursos renovables. Y luego identificamos las necesidades de implementar las energías renovables. Como les voy a contar, yo no voy a hablar como mis antecesores porque no tengo esa capacidad de la mirada política, etc. Yo voy a ir de frente a lo práctico y de frente a la realidad de cosas que hemos hecho acá, cómo las hemos hecho, cuál es nuestro potencial del Perú, qué se puede hacer, qué podemos mirar. Estoy más cerca de lo último que hablaba Manolo, que era cómo hacer para las inversiones, qué costos tienen, qué ventajas tenemos, qué oportunidades tenemos y cómo competimos el Perú en el mundo con esto. Y cómo generamos los ingresos en una actividad que es netamente beneficiosa para toda la población en general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro territorio tiene oportunidades amplísimas sobre esto y hoy día lo vamos a ver graficado. Entonces voy a comenzar con la presentación. Primero, por favor, el índice. Esta primera parte es muy rápida, el Perú y su potencial con respecto a 5 tipos de energías renovables: la solar, la eólica, la biomasa, la geotérmica y la hidráulica. O sea, una mirada rápida de qué hay en el país de eso. Luego, una mirada de cuál es la demanda energética que necesita el país. Hemos venido los últimos años discutiendo mucho qué tenemos, cuánto tenemos, que el gas cuánto produce, a dónde se va,
Pero la realidad es que todavía tenemos gran parte de nuestro territorio no interconectado. Y son zonas vastas y donde están riquezas cuantiosas que asociados a la energía y a la infraestructura terrestre generarían un valor importantísimo al país. Eso lo vamos a comentar. Luego hay una opción del tamaño del mercado, poco en números, pero muy grueso, o sea, cuáles son las ventajas de nosotros con respecto al resto realmente, costo y algunas oportunidades. Y finalmente escuché un murmullo, un comentario: sí se hacen cosas en el Perú, o sea, sí hay experiencias exitosas. Claro que vamos a comentar también por qué no hacemos más cosas exitosas y dónde están las trabas y cómo las políticas gubernamentales, en vez de ayudar, traban para cosas importantes como esto, ¿no? Pero sí hay casos y los vamos a comentar y los tenemos acá. Entonces, pasamos a la primera. Muy rápido, estos son los tipos que hemos encontrado en el Perú de energías renovables, ya se los comenté. O sea que podemos pasar a la siguiente. Miren, este primer mapa es importantísimo. Nosotros tenemos entre las radiaciones solares más altas del mundo en el sur del Perú, en la zona básicamente que va de Arequipa a Talca. Con decirles que esto es comparable, estamos entre los 4, esta zona está entre las 4 zonas con mayor radiación solar del mundo. Bueno y malo, ¿eh? Bueno para la energía solar y para generar, pero muy malo para la población con respecto a enfermedades como el tipo cáncer en la piel. Entonces tiene que haber un manejo y una protección sobre eso. Si bien es cierto, genera una oportunidad, también genera una debilidad que tenemos que considerar. Esto yo lo asociaría acá, nos ha faltado anotar, hay una zona en 1 muy importante. Siguiente. Luego tenemos zonas también muy interesantes donde ya hay proyectos, un poco hacia el sur, cerca Marcona y cerca Talara, donde la energía eólica tiene un factor de ventaja también, está entre las 10 más altas zonas de vientos en el mundo para generación de energía eólica. Siguiente. Estas son las ciudades con mayor población. ¿Y qué está pasando? Miren esto. Para biomasa, Iquitos no está interconectado, como ustedes saben, al sistema nacional. Tenemos viviendo en Iquitos casi 450.000 personas en la zona periférica. ¿Qué sucede? Que no aprovechamos la biomasa. Si aprovecharíamos la biomasa, podríamos generar energía casi para un 80% de la población. Hoy día se está pagando la energía, una de las energías más caras del planeta en Iquitos, 21 centavos kilowatt hora, producto que quemamos petróleo. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad y hay que analizarla y hay que verla. Entonces cuando se educa hay que educar también en función al territorio. Eso no debemos olvidarlo. O sea, al territorio conjuntamente con sus fortalezas y sus debilidades. Es lo primero que debemos estudiar en cualquier proceso. Siguiente. Miren las oportunidades en energía geotérmica. Tenemos una franja que se acerca mucho a los Andes peruanos, donde tenemos casi en toda la franja energía geotérmica. Ustedes han oído hablar de Baños del Inca, de Churín, en Arequipa tienen el Valle del Colca, etc. Una combinación en algunos casos entre volcanes y todo. Este tipo de energía se va a convertir en los próximos años en una energía muy rentable para llevar a cabo. Tenemos un gran potencial en el país. Y acá tenemos la energía que hemos hecho bastante trabajo acá en el Perú, que es energía hidroeléctrica.
pero tenemos que manejarla de manera adecuada, porque lo que, si bien es cierto, mini sistemas hidroeléctricos son de muy buen resultado, pero los grandes sistemas hidroeléctricos pueden dañar grandemente al ambiente. Entonces tenemos que tener un control de ellos. Yo ni los he puesto, pero en la zona de Madre de Dios, en la zona de Loreto, hay hiper mega proyectos de energía, pero básicamente para ser vendida a Brasil. Pero eso sí genera un daño ambiental importante que tiene que ser evaluado y controlado de forma adecuada. Entonces, a este tipo de energía hay que mirarla dependiendo de su tamaño, su contexto y el lugar geográfico donde está. Siguiente, lo que hemos hecho es, pasa por favor, miren la realidad del país. Donde hay mayores oportunidades como Cajamarca, Puno, Loreto, que les comenté, son la que su infraestructura es la más baja del país. O sea, donde tengo el recurso, no tengo la energía. Y es donde más se necesita. Donde no tengo el recurso es donde más energía tengo, que es Lima, Arequipa. En Arequipa sí hay energía solar. Entonces, esa es una realidad que contrasta en todo en el país. Hace unos minutos yo les comentaba los recursos no renovables. Igual nos pasa, si ustedes hacen un mapa de la minería con la pobreza, van a encontrar que está íntimamente relacionado. Porque como decía Manolo, el recurso, el ingente recurso que se produce vía el canon, o vía la regalía, o vía las inversiones cuantiosas, no quedan en la región. O se van afuera, o se contratan con gente afuera, o se contrata básicamente en la costa. Entonces, no tenemos una mirada integral del país. Quiero tocar un minuto el tema de Cochabamba porque lo conozco bien. Hace exactamente 9 meses, el 22 de junio del 2017, se promulgó una ley. Y esa ley era la ley de hacer el plan de Cotabambas y de Apurímac. Salió publicada, el señor Vizcarra tomó foto para acá, el señor Vizcarra salió, entró el otro primer ministro. Bueno, yo hace una semana estuve en la oficina, y no es infidencia, en la oficina del primer ministro, y me reuní con los funcionarios y me dijeron, no, lo que pasa es que vamos a hacer el plan del plan. Entonces le dije, pero enséñeme lo que se ha hecho este año. Absolutamente nada. Entonces, obviamente, una gran preocupación de los que dirigen la oficina. Dicen, mira, pero esa es yo lo cuento porque esa es la realidad del Perú. No podemos permitir que esto nos lleve a más. O sea, hoy día, como el precio del cobre a $7.200 la tonelada, el potencial de Apurímac y la zona alrededor de Cotabambas podría generar de canon casi $8.000 millones al año si se desarrollan 3 o 4 megaproyectos que están listos con este precio de cobre. Pero si estamos, ¿cómo le vamos a pedir a la población que nos dé una licencia social? Si pasa un año o 9 meses y los señores llegan a un acuerdo y ahora están haciendo el plan del plan. O sea, absolutamente nada. Entonces, donde hay una carretera que los pobladores tienen que trasladarse, que no está asfaltada, donde pasan 400 camiones diarios cargando mineral, echando polvo a la población y no viendo nada de eso, entonces algo no está funcionando bien. Y lo que no está funcionando es que no tenemos una mirada territorial para salir. Entonces suceden estas cosas. Entonces Apurímac está en el puesto 15 y Cajamarca está en el puesto 17, y si los pongo de pobreza, ahí va a estar a Cajamarca y Huancavelica en los más bajos. Y se ha explotado minería en Huancavelica por 500 años. Y tienen el recurso hídrico que genera máximo empleo en agricultura en la zona de Ica. Y es la región más pobre del país.
algo no estamos haciendo correcto. No estamos mirando nuestros recursos naturales en función al territorio. Entonces, el siguiente es, este es otro tema. Cuando nosotros leemos los reportes del Ministerio de Energía y Minas, estamos interconectados a un 86, 85, que la energía la tenemos, etc. Claro, estamos interconectados donde vive el 66% de la población y le volteamos la cara donde vive el resto de la población y dejamos departamentos vastos. Hace un momento hablamos de deforestación, bosques. Nosotros en bosques, a Mariano lo debe conocer muy bien, tenemos 30 millones de hectáreas de bosques maderables. Chile tiene 4 millones y medio. Nosotros exportamos 127 millones en madera. Chile exporta 7.000 millones. O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Y deforestamos, y engañamos, y tenemos... y entonces el empresario va y tiene que generar un reporte, saca madera de una zona donde no la saca, le reporta, le engaña, el otro no lo controla, un caos. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos a una población muy pobre viviendo con cuantiosos recursos naturales. Y no tenemos un rol promotor ni nada porque, de nuevo lo que les comento, no miramos el territorio como plataforma para salir de la pobreza, sino miramos al territorio de una manera de sacarle lo máximo provecho con el mínimo esfuerzo, sin ninguna lógica, sin ninguna trazabilidad y sin nada. Entonces, esta es la necesidad clara. Le voy a mostrar esto a la ministra de Energía y Minas. Le voy a decir, mira tu realidad. Y mira las energías renovables, cómo te pueden cambiar ese concepto. ¿Sí? Energía no convencional, ¿verdad? Es el mejor socio ante el cambio climático. ¿Por qué? Por los efectos que no produce. Son fuentes inagotables, o sea, es decir, el viento, el sol, la biomasa no se van a acabar. La geotermia no se va a acabar. Reducen la dependencia energética, o sea, tener varias formas de generar energía nos dan otra mirada. Son cada día más competitivas en precios, eso lo vamos a explicar con más detalle, y tienen una mirada política favorable en el mundo, ¿no? Todos los países están tendiendo a esto. ¿Qué pasa? Siempre el tema de discusión ha sido su costo de inversión. Pero hoy día, por ejemplo, por dar un caso de solar, cuesta $1 millón, $2 millones por cada megavatio producido. Pero el costo de producir energía, esa es la inversión, el costo es de $0.04 contra los 21 centavos de dólar que les comentaba, poniéndolo en un flujo de caja. Hoy día estamos en tasas de retorno semejantes o cualquier tipo de cantidad. Entonces ya comienza a haber una gran oportunidad. Siguiente. Esto es como se ha ido comportando del 2010 a la fecha, y obviamente ahí se están viendo la solar cómo baja de precio, la hidro y los temas de viento. Está evidente en el mundo, ¿no? Esto es una mirada mundial. Lo que les comentaba al inicio. Sí hay experiencias, entonces, y les voy a contar dos actuales con lo bueno y lo malo, las buenas y malas experiencias acá. Nosotros hace 3 años decidimos hacer un parque ecológico en Arequipa. Y lo hicimos para concientizar la convención de ingenieros de minas que hay en Arequipa, ¿no? O sea, paralelo a la convención, le dijimos a la Sociedad de Minería, vamos a hacer y al Instituto de Ingenieros de Minas le dijimos,
Vamos a hacer un parque ecológico donde vamos a llevar los problemas de la minería a ese parque, quiere decir las zonas que se dañan por contaminantes, por los relaves, las aguas ácidas, etc., etc. Y les vamos a dar un tratamiento para convertir ese suelo nuevo en fértil en esa misma zona como un ejemplo. Respuesta, la Sociedad de Minería del Instituto no tenemos plan. O sea, no, ¿y yo qué gano? Entonces fuimos a... Pero lo hicimos igual porque sabíamos que teníamos que crear conciencia sobre eso. Entonces sobre 10 hectáreas montamos todo con energía solar, montamos sistemas hicimos una mini central para generar energía, agarrábamos todo lo del compost, la basura, la convertíamos en energía, prendíamos todo el parque con eso, aparte sembrábamos solo con productos ecológicos, sin usar ningún insecticida, usando microorganismos, y tratamos los relaves que de algunas compañías nos dieron y los convertimos estables y le eliminamos el arsénico y el antimonio en procesos, y se logró hacer todo esto de una manera integral. Resultado, bueno, tuvimos 2 premios, pero internacionales acá, y 4 contratos en el extranjero. Ninguno acá. Bueno, un par acá que ahora último, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? Esa es la mirada. Pero sí ha sido un caso exitoso, ha dado vuelta, de verdad fue bien gratificante y se lograron sus objetivos. Otra experiencia que tenemos, bueno, estos ya se los conté, ¿no? Pero además, lo otro que se logró es decir, cómo puede convivir la agricultura, la minería y las energías renovables en un solo ambiente, y lo demostramos. O sea, ese mito de que no pueden interactuar no existe. Lo que falta es decisión tanto del Estado como de las empresas privadas a querer trabajar. Esas empresas privadas que hoy acá estaban operando y que los funcionarios peruanos te dicen no, los mismos funcionarios esas mismas empresas con funcionarios extranjeros te dicen sí en Centroamérica y en Europa. Acá te dicen no. Y es un tema de educación, se los traslado a ustedes. El técnico peruano, el gerente peruano es enemigo de otro peruano. Entonces, ese es el gran problema del país. O sea, o no le creen o no. Si lo trae alguien de fuera, sí sirve el modelo. Si lo trae un peruano, lo desarrolla un peruano, por más que te haya premiado, no vale. Y esa es una mirada, es un cambio que hay que enraizarlo desde la educación, desde el más pequeño. Porque es un problema que vivimos todos. Yo se los digo como empresario. Para mí, el salir a veces afuera me frustra porque me salen las cosas 10 veces más rápido que acá. O sea, es otra mentalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene, y esto es algo que yo lo he vivido de cerca, viene el presidente de la compañía, muy grande, no quiero mencionar el nombre, conversa con nosotros en el extranjero, en algún evento, y dice, yo quiero hacer esto. Pero viene el gerente peruano y dice, no, ¿para qué vamos a gastar en eso? ¿Para qué vamos a gastar en cuidar, reforestar? Esa es función del Estado, eso no es nuestro problema. ¿Para qué vamos a tratar las aguas ácidas? Si yo paso piola. Entonces, esa es educación. Cuando su mismo jefe se lo está pidiendo, le está diciendo algo, porque a mediano plazo te va a generar un problema. Pero prefieren no hacerlo y creen que así están ahorrando para su empresa. Entonces, yo tomo este ejemplo porque sé que ustedes están en el mundo de la educación. Tenemos que cambiarle la educación. Tenemos que cambiar todos. Es tarea de todos, ¿no? Yo he sido gerente general de una compañía minera. Y yo me he peleado cuando me venían a decir esas cosas. Porque hay que mirar las cosas diferentes. Ok, este es otro proyecto. Este es el proyecto más grande de energía solar de Latinoamérica hoy día.
hemos conseguido permiso por 160 megawatts. Nos ha costado 2 años que el Ministerio del Ambiente con el SENACE nos entienda que esto le hace bien al país. Acá hay 320 millones y tenemos otros 600 megavatios por desarrollar. Todos los proyectos que habían eran de menos de 20 megavatios. Pero hacer comprender a la autoridad es complicado. 2 años. Yo he tenido que al inversionista pedirle por favor que no se vayan. He tenido 2 puntos de quiebre pidiéndole al inversionista quédate. Y es un inversionista muy grande europeo que vino, que lo convencimos que hiciera el proyecto y que nos ha costado esto. Al fin hemos conseguido. La verdad que es crítica hacia nuestras propias autoridades. No sabían si teníamos que hacer un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Y no, se demoraron 6 meses en definir qué teníamos que hacer. Y rebotábamos entre el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Ambiente, una y otra vez. Entonces, otra vez, eso también es una tarea para cambio de mentalidad. Tenemos que ser facilitadores de las cosas que nos hacen bien. Claro, si traigo un proyecto que va a contaminar, que va... Ok, yo le pongo, lo miro, me demoro 2 años, no importa, lo tengo que mirar bien. Pero si tengo un proyecto que 1 va a traer empleo, 2 inversión, 3 que es ecológicamente lo más sano que tienes, no te puede demorar 2 años en demorarte entre dar una respuesta y no. O sea, no hay... Esto en Europa se aprueba en 3 meses. Pero bueno, yo les cuento esto para que vean que sí se hacen cosas. Cuesta trabajo, es un gran esfuerzo, pero sí se han hecho cosas. Hay otras cosas más pequeñas hechas, también ahí ya construidas, ¿no? Hay un parque eólico construido, un parque solar construido, pero de 20 megavatios. Esto era un poco más grande, ¿no? Bueno, esto ya se los conté, las grandes ventajas de la energía no convencional. Y cerramos con, pasa por favor, los beneficios económicos, ¿no? Y la transferencia tecnológica, importantísimo. En el Perú, el Ministerio de Producción tiene fondos y todos desorganizados y mal llevados. Tenemos que educar para manejar los fondos de forma adecuada para hacer proyectos de este tipo. Y no solamente solares o eólicos, ¿no? La biomasa. Imagínense todo lo que podemos tratar de desechos con proyectos de biomasa. Vivimos arrojando basura a los ríos. Pues esa es la realidad de nuestro país. El problema de basura y contaminantes, el problema del fenómeno del Niño del año pasado, que ustedes también invitaron, y que estuve en Piura, no era solo el problema del fenómeno del Niño, la lluvia, ya todo eso es una desgracia. Pero ¿qué pasaba? Tenían los montes de minería con mercurio en la zona de San Lorenzo, que el agua se vino con mercurio y con cianuro, señores, y que el gobernador no diga nada. O sea, la población con esos consumos. En el río Rima, cuando vino la crecida del río, la cantidad de basura que tenía, nos quedamos sin agua por la cantidad de basura que entró a la Tarjea. Y Cepal tratando de ocultar lo inocultable, porque tenemos un círculo vicioso alrededor de un río. ¿Y qué nos cuesta? Nada, estrategia nomás. No pueden, están con el fondo de la reconstrucción, no pueden ni con el fondo, porque el Estado tiene que hacer el plan del plan. Entonces cuando salió el antiguo jefe de la reconstrucción, ¿qué había hecho? El plan del plan. No había hecho ningún plan. Y este señor han pasado 6 meses que está ahorita, o 4 o 5, y también está en lo mismo, el plan del plan. Entonces se van a Piura, quieren descolmatar un río y no han hecho la ingeniería, pues. Entonces no saben hasta qué altura está el río, no tienen batimetría,
Ese es un crimen. Y nada está integrado. Y no hay una visión territorial. Y no hay una estrategia. Entonces, todo esto es para cambiar de mentalidad, para dar. Porque con esto también le damos agua a la gente, parece mentira. Porque una vez que tenemos energía solar, podemos mover turbinas, podemos hacer pozos y comenzamos a darle agua. Tenemos Lima. Acá nosotros, todos los que estamos acá, pagamos el agua más barata del mundo. Nos movemos una hora y está el agua más cara del mundo. Todos los cerros. Y lo que necesita es un plan integral de manejo del agua y de manejo energético con energía renovable. Okay, esta es una mirada rápida, disculpen las críticas, pero es un poco, no es política, no es nada, porque eso no sé mucho de la política de Estado, pero sí lo que tengo claro es las cosas que me pasan día a día y a lo que tratamos de empujar. Gracias. Hacemos una pausa para después volver al tema, ¿ya?